Bienvenidos. No olviden suscribirse a este canal. En él podrán encontrar listas de reproducción de programación para niños, animación digital, efectos visuales, videojuegos en 2D, videojuegos en 3D, control de procesos industriales, control de escenarios, control de animatronics, pensamiento lógico, programación para Arduino, programación en Visual C#, álgebra superior, álgebra lineal, pero como para niños, facilísima, seguridad de redes, sistemas operativos, metodología de la investigación, configuración de computadoras y mucho más. Bienvenidos. Bien, ahora hablemos de la herencia y polimorfismo en Visual C#. Vamos a platicar un poquito de lo que es la herencia. Entendamos que para que podamos hablar de herencia, lo más correcto es hacer un ejemplo. Observemos el siguiente ejemplo. Tenemos una estructura, un proyecto con una solución que está estructurada por más bien dos proyectos. El proyecto de clases y el proyecto de formularios. En el proyecto de clases tenemos la clase persona, que hereda sus características, sus atributos a la clase cliente y a la clase empleado. Bien. Y todo esto está controlado por otro proyecto llamado formularios, que a través de un formulario muestra o recibe la información de lo que son los empleados, por ejemplo. Vamos ahora a darle un vistazo al funcionamiento del mismo y observamos que tenemos algunas estructuras que vamos a estar hablando y desarrollando a lo largo de este ejercicio. Por ejemplo, aquí en vendedor podemos tener nosotros, aquí en el tipo más bien, podemos tener cliente, vendedor o gerente. Vamos a dar de alta, por ejemplo, un gerente. Luego viene el número de seguridad social. Simplemente vamos a teclear un conjunto de números como ejemplo del número de seguridad social. Vamos a elegir entre sexo, si es masculino o femenino. Vamos a poner ahorita por lo pronto masculino. Vamos a lo que es el nombre, por ejemplo, Genaro Raúl. Y vamos a poner apellidos, ejemplo, Santos Ortega. Ahora vamos a elegir el tipo de contrato, que puede ser C o N. Voy a poner N y voy a decir guardar, y en ese momento se va a registrar el tipo, el apellido paterno, el apellido materno, los nombres, el número de seguridad social, el sexo, el tipo de contrato y el sueldo calculado a partir del tipo de contrato. Y ahorita vamos a explicar cada uno de ellos. Muy bien. Aquí también podemos guardar uno más. Por ejemplo, vamos a poner ahora un vendedor. Ahora vamos a cambiar el número de seguridad social. Ahora vamos a poner el sexo. Vamos a escoger ahora femenino. Vamos a poner aquí, por ejemplo, a Elvia, Angélica. Y ponemos por apellidos Vargas, Contreras. Vamos a poner un contrato de tipo C y lo guardamos. Y vean que ya está el registro en esta estructura que se llama Data Grid View. Bien. Vamos a terminar ahorita este ejercicio, pero vamos entonces a comenzar a desarrollar un ejercicio desde cero, ¿sí? Partiendo de nada para que podamos hacer un ejercicio como tal. Lo primero es que debemos entender precisamente el ejercicio. Vamos a entender qué es la herencia en programación. La herencia en programación es una estructura lógica que sirve para reutilizar clases. Si existen clases que compartan sus características, entonces es posible aplicar la herencia. Así podemos encontrar unas clases que se derivan de otras
por lo que se crean los conceptos de superclase y subclase. Para lo que corresponde a un ejemplo aplicado a la ingeniería en animación digital y efectos visuales, podemos encontrar, por ejemplo, un guión de un juego, ¿sí? Y ahí podemos encontrar los personajes. Dentro de los personajes podemos tener protagonistas o antagonistas, y dentro de los protagonistas o antagonistas podemos tener animales y humanos. Este ejercicio lo vamos a desarrollar más adelante. Ahorita por lo pronto vamos a desarrollar un ejercicio un poco más sencillo. La estructura y el análisis del proyecto contempla un formulario, como lo que es este, que va a tener un group box, o sea, una caja de agrupación. En este vamos a tener etiquetas, que son los nombres. Vamos a tener combo box para la selección de algún tipo específico de dato. Vamos a tener text box para teclear información directa. Combo box, text box. Un botón para que ejecute un código que nos permita agregar estas características, esto que vamos tecleando aquí, a esta estructura que se llama Data Grid View. En términos generales, esto es lo que tenemos que desarrollar. Vamos a contemplar de qué se trata esta estructura general del proyecto. La estructura general del proyecto tiene una solución. Aquí está el explorador de soluciones y tiene una solución. En este caso está llamada como programación orientada a objetos herencia. El siguiente que vamos a desarrollar en un momento le voy a llamar nada más herencia para que lo podamos diferenciar como una solución específica. Luego viene lo que son las clases. Y las clases que vamos a desarrollar son la clase persona, que va a heredar los atributos que tiene a la clase cliente y a la clase empleado. Y todo esto lo vamos a ejecutar a través de referencias a un proyecto de formularios, en el cual vamos a tener un formulario, que es un formulario de programación orientada a objetos, y que nos permite precisamente tener las estructuras que ya mostramos en el cuadro anterior. El diagrama UML de este proyecto me lleva precisamente a lo que son las entidades o diagramas o clases que vamos a estar desarrollando. La primera clase, decíamos, es persona. Su identificador es persona. Sus atributos son el apellido paterno, apellido materno, los nombres, el número de seguro social y el sexo. Estos son los atributos de la clase persona. Sin embargo, todos estos atributos los tiene también cada cliente y los tiene también cada empleado. Por eso estos atributos los ponemos en una superclase, y esta superclase la vamos a hacer que herede todos estos atributos sobre la clase empleado o sobre la clase cliente. Vamos ahora a analizar las subclases, que serían estas que están aquí. La subclase, por ejemplo, tenemos el identificador cliente. Tenemos los atributos del cliente que corresponden a la categoría de como cliente y al código del pedido que corresponde a ese cliente. Y los procedimientos, operaciones o métodos que va a realizar este cliente va a ser generar un código de pedido. Si se dan cuenta, aquí tenemos un procedimiento, generar código de pedido. En el caso de lo que es el diagrama de persona, lo que es la clase persona, no cuenta con un procedimiento, operación o método. Sin embargo, también aquí en empleado, tiene como identificador empleado. Los atributos que tiene son el tipo de contrato, ¿sí?, el sueldo, pero para poder tener el sueldo necesita llevar a cabo una operación, un procedimiento, un método, que es precisamente el cálculo de sueldo. Bien, esta es la estructura que vamos a desarrollar en este momento para que podamos ver cómo se lleva a cabo. Lo primero que vamos a hacer, el procedimiento para la estructura del proyecto orientado a objetos con clases y superclases y formularios, lo primero es definir el tipo de proyecto que se va a desarrollar. El más común para la programación en Visual C# es la aplicación en Windows Form.
Esto es el desarrollo de aplicación de Windows basado en formularios. Para estos ejercicios vamos a desarrollar ejercicios de este tipo, por lo que debe crearse un proyecto nuevo de tipo Application Windows Forms. Bueno, vamos entonces a proseguir precisamente con ese ejercicio. Entonces vamos a crear una Application Windows Forms para desarrollar la clase persona, la clase empleado, la clase cliente y el formulario precisamente de control o de acceso a cada una de estas clases. Entonces, lo primero es desarrollar la solución y el proyecto de formularios. Sin embargo, el proyecto formulario debe desarrollarse después del desarrollo del proyecto de biblioteca de clases. Así que, creamos la primera parte, que es la solución, con su formulario, y enseguida creamos un nuevo proyecto dentro de esa misma solución, que es el de biblioteca de clases, para crear las superclases y las subclases. Bien, la primera clase será la clase persona, que es la superclase derivadas, que es la superclase. Y luego las clases derivadas de esta, entonces vamos a desarrollar dos clases. Una clase cliente y una clase empleado, que derivan de la clase persona, ya que dentro de... ya que tanto los empleados como los clientes tienen los atributos que tiene la clase persona. Entonces, vamos sin más preámbulo, ya habiendo explicado esta estructura, a comenzar con el desarrollo del proyecto. Lo primero es abrir un nuevo proyecto. Para esto voy a cerrar este y voy a crear un nuevo proyecto en la interfaz de Visual Studio. Aquí va a abrirse la interfaz de Visual Studio y voy a pedirle que cree un nuevo proyecto. Este proyecto tengo que elegir el tipo de proyecto que voy a desarrollar. Y el tipo de proyecto que yo quiero desarrollar es una aplicación de Windows Forms. Aquí lo podemos buscar. Entre los tipos que nos ofrece, aquí le puedo decir que quiero un proyecto de C#, que quiero un proyecto de Windows y que quiero un proyecto que corresponda a los formularios. Entonces vamos a buscar aquí la estructura que nos interesa y que es el de escritorio. Y entonces es una estructura de escritorio basada en Windows y de C#. Vamos a buscar entonces esa estructura y entonces tenemos aquí el Application de Windows Forms. Vamos a darle siguiente y resulta que aquí me pide que le diga dónde se va a guardar. Voy a irme a seleccionar el destino donde voy a guardar el proyecto. Para esto, en mi caso, voy a trabajar en mi disco de trabajo, que es el disco E. Y en este disco de trabajo E, me voy a ir a un área que se llama Programación Visual C#. Me voy a ir a la carpeta 2021. Y aquí es donde voy a decirle que seleccione esta carpeta porque va a ser mi dirección de trabajo. Ahora, aquí me pide el nombre del proyecto. Entonces voy a crear un proyecto llamado formularios y el nombre de la solución, y aquí voy a crear, la solución se va a llamar herencia. Está listo. Yo puedo elegir, ¿sí?, algún tipo de framework si quisiera buscar alguna estructura específica. Vamos a declararlo directamente, ¿sí? Aquí lo único que tenemos que cuidar es que aquí, por ejemplo, me está marcando una biblioteca de clases. Vamos a verificar que si hayamos elegido, es que aquí está marcada la biblioteca de clases y yo lo que quiero es una aplicación de Windows Forms, ¿sí? Aplicación de Windows Forms. Entonces, vuelvo otra vez
Y entonces ponemos, decíamos, primero seleccionamos la dirección donde voy a guardar. Esto es, nos vamos a el escritorio, en mi disco duro de trabajo más bien. Y aquí en el disco duro de trabajo busco precisamente, decíamos, donde yo quiero guardarlo. Puede guardarlo cada uno de ustedes en la dirección que ustedes decidan. Programación de Visual C# 2020. Y ahora le pedimos seleccionar esa carpeta, ya tiene dirección. Ahora me pide el nombre de proyecto, decíamos, y aquí como proyecto le vamos a poner formularios. Y ahora vamos al nombre de la solución. Y en el nombre de la solución le vamos a poner por nombre herencia. Con esto ya debe quedar claro lo que estoy haciendo. Luego me dice que tengo qué tipo de framework quiero trabajar. Vean que podemos trabajar el más reciente, 472, que es el que voy a trabajar, pero podemos trabajar frameworks anteriores. Si su equipo de cómputo es muy limitado y no tiene un framework reciente, entonces puede elegir el framework que le sea conveniente para su equipo de cómputo. Yo voy a dejar por default el 472. Simplemente le voy a decir crear. En ese momento me va a crear un proyecto. Vean, no tarda mucho realmente, pero vamos, quiero que entiendan que se está desarrollando el proyecto. Aquí tenemos ya el proyecto y observemos que aquí dentro de la solución solamente existe el proyecto formularios. Y resulta que aquí en formularios tiene un formulario y un programa. Pero estos no los voy a utilizar. Por tanto, simplemente le voy a decir que los elimine. Elimino este programa, este formulario, y elimino esta clase que es un program CS, una clase, le elimino. Ahora lo que voy a hacer es crear un proyecto aquí mismo, en esta solución. Voy a crear un proyecto de biblioteca de clases para crear las clases. Aquí lo que voy a hacer entonces es decirle agregar, ¿sí? Me voy aquí a la solución, le doy un clic con el botón derecho, le digo agregar, ¿sí? Y aquí me dice, dentro de agregar yo puedo elegir nuevo proyecto. Voy a elegir nuevo proyecto. Ahora me dice, bueno, ¿qué tipo de proyecto quieres? Yo aquí le puedo decir que sigo queriendo trabajar en C#. Vean que yo puedo trabajar proyectos que tengan cualquiera de los lenguajes de programación que ustedes ven aquí. En este caso voy a trabajar C#. Ahora, ¿qué tipo de proyecto es el que voy a desarrollar? También va a ser para Windows. Y ahora, ¿qué tipo de proyecto me interesa? Y entonces lo que me interesa es una biblioteca de clases. Simplemente lo que voy a buscar es una biblioteca de clases C#. Entonces lo que voy a hacer es darle clic, seleccionar esta biblioteca de clases C#. ¿Sí? Y ahora me dice que cómo quiero que se llame esta biblioteca de clases. Vean que pertenece a herencia. Pero ¿cómo se va a llamar esta biblioteca de clases? Le voy a poner simplemente clases. Y con esto voy a crearla. En este momento me va a abrir, me va a crear este proyecto, clases. Y ahí tengo, y me pone una clase 1. Bien, voy a eliminarla y voy a trabajar con clases que yo creé directamente. Entonces, simplemente eliminar. Y vean que ahorita el proyecto ya no tiene ni formularios ni clases, pero tiene las áreas de lo que es el proyecto de clases y el proyecto de formularios. Bueno, voy a comenzar a trabajar por las clases. Recuerden que tenemos que llegar a esta estructura. Vamos a desarrollar esta estructura. Pero para llegar a esa estructura, lo primero que tengo que hacer es desarrollar o crear la biblioteca. Ya está creada. Y ahora voy a crear la clase persona. Entonces vamos a crear la clase persona en el proyecto que estoy trabajando. Para eso simplemente le voy a decir aquí clase, más bien sí, en clases le voy a decir agregar y me voy a ir a clase y me va a agregar, me va a dar la opción de agregar una clase. Ahora, ¿qué nombre le voy a poner? Bueno, el nombre que le voy a poner a esta clase, ¿sí? En primera instancia, pues se va a llamar persona.
y ya tengo entonces la clase persona. Todavía no desarrollo código ni nada, estoy desarrollando la estructura del proyecto. Vamos ahora, aquí mismo en clases, a la siguiente. Recuerden la siguiente, que corresponde, voy a mostrarles aquí la estructura. Y además de la clase persona, necesito una clase cliente y una clase empleado. Entonces vamos a desarrollar la clase cliente. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es darle aquí en clases, un clic con el botón derecho y le voy a dar agregar. Aquí voy a poner clase y le voy a poner aquí directamente el nombre de cliente. Y vean que es algo muy sencillo, nada más teniendo la estructura lógica desarrollada. Entonces cliente, ahí está, cliente, y le decimos agregar. Ya está. Ahora vamos a agregar una nueva clase, ¿sí?, que es la clase empleado. Entonces aquí le damos agregar, le damos clase, y ahora vamos a agregar la clase empleado. Muy bien, empleado. Ya tenemos, si se dan cuenta, la estructura. Ahora lo que me falta es agregar el formulario de empleados, por ejemplo, y el formulario de clientes. Entonces vamos a agregar aquí en formulario, ¿sí? Vamos a agregar 3 formularios. Un formulario que va a ser el formulario menú, ¿sí? Entonces vamos a agregar un Windows Forms, formulario Windows Forms, y le vamos a poner por nombre primero, o incluso portada, más que menú, le vamos a poner portada. Y lo agregamos. Vean que aquí ya tenemos ahora portada. Ahora vamos a agregar un nuevo formulario. Y este nuevo formulario se va a llamar precisamente cliente o clientes. Pero para saber que es un formulario le voy a poner FRM clientes. Ese es el formulario de clientes. Incluso aquí vale la pena que este portada le cambie yo el nombre. Aquí dice el nombre del archivo, se llama portada. Le voy a cambiar por nombre y le voy a poner FRM portada. ¿Para qué? Para que me lo identifique perfectamente la máquina. Y ven que me cambia a FRM portada. Entonces estoy hablando de que son formularios. Formulario cliente, formulario portada. Vamos de nueva cuenta aquí a agregar un nuevo formulario. Y ahora este nuevo formulario va a ser el formulario empleado o empleados. Entonces aquí le voy a poner FRM empleados. Y con esto tengo la estructura de mi proyecto. Vamos a analizar entonces ahora la estructura del proyecto. Observen, tenemos en clases 3 clases, cliente, empleado y persona. Y en formularios tenemos 3 formularios: portada, empleado o empleados y clientes. Ahora, necesitamos jalar información de acá de las clases aquí en formularios. Por tanto, aquí en formularios le voy a dar un clic con el botón derecho. Me voy a ir a referencias, agregar. Aquí en agregar me voy a ir a referencia. Y aquí en referencia me va a ofrecer las referencias que puedo hacer, o sea, los proyectos que tengo dados de alta. En este caso, el proyecto que tengo ahí es clases. Aceptar. Y entonces vean que aquí ya me agregó dentro de las referencias clases. Hago la aclaración. No puedo también agregar aquí formularios hacia acá, porque entonces estaría generando una referencia circular y me estaría provocando problemas con el proyecto. Muy bien, ya quedó. Bueno, vamos a dejar este video hasta aquí para no subir videos tan largos. Y les vamos a ir subiendo los videos, las partes del proyecto, video tras video. Este lo voy a poner como proyecto herencia 1
Después voy a poner Proyecto Herencia 2, Proyecto Herencia 3, hasta que terminemos con todos los videos. Voy a tratar de subir videos que no sean mayores a 30 minutos para que les sea más fácil de continuarlos. Bien, les pido de favor que si no están suscritos, se suscriban a este canal, que me den un like a los videos que les agraden, que les den la campanita para que puedan avisarles cuando suba más videos, y si es posible que compartan este canal con sus redes sociales, con sus amigos, conocidos. Recuerden que pueden seguirme en Facebook, pueden seguirme en propio Facebook con las páginas Videoteca Valencia, Tics para principiantes, Twitter, Tumblr, Pinterest, G5, LinkedIn. Los links de estas conexiones de estas redes sociales se los dejo en la descripción del video. Gracias por haber visto este video.